Muy buenas tardes, continuamos con la clase de conservación del medio ambiente. Estamos en la unidad número 2, población humana y desarrollo sostenible. Vamos con el tema 1, población humana. En esta unidad, además de conocer los principales conceptos relacionados a la demografía, se plantean algunos ejercicios, de los cuales ustedes resolverán. En el transcurso de esta semana, les estaré mandando la clave para que puedan corroborar. Bueno, antes que nada, ¿qué es la demografía? La demografía se refiere al estudio interdisciplinario de las poblaciones humanas. Eso quiere decir que vamos a abordar las características sociales de la población, así como su desarrollo a través del tiempo. Cómo han cambiado los parámetros poblacionales en el transcurso de los años. Para ello debemos conocer algunos conceptos que son de suma importancia en la demografía. Por ejemplo, lo que es la densidad de población. La densidad de población se trata del número de individuos de población por unidad de área. Aquí podemos observar un mapa global. Mientras más rojo esté el área, quiere decir que la densidad de población es más alta. Quiere decir que se tienen muchos habitantes de acuerdo con el espacio. Podemos observar ciertas zonas importantes a nivel mundial, sobre todo a nivel de Asia, donde está China, donde está la India. También podemos ver en nuestro país lo que es la parte central y ciertas zonas también de Europa, África y Sudamérica. La densidad de población se calcula de la siguiente manera. Vamos a dividir la población total de un lugar determinado entre su superficie. Por ejemplo, ustedes van a realizar estos ejercicios basándonos en esta sencilla fórmula. Calcula la densidad de población de Alemania. Su superficie es de 357.021 kilómetros cuadrados y su población es de 82.369.548 personas. Calcula la densidad de población de Irán, sabiendo que su superficie es de 1.648.000 kilómetros cuadrados y su población es de 65.875.223 habitantes. Les voy a pedir entonces que realicen estos dos ejercicios y me comparan la densidad poblacional de Alemania con respecto a la densidad poblacional de Irán. En cuanto a nuestro país, podemos observar en este mapa que es evidente que la mayor cantidad de personas se encuentran distribuidas en torno al centro de la República. Es aquí donde podemos observar el mayor número de habitantes por kilómetro cuadrado. El siguiente concepto relacionado a la demografía que debemos de conocer, la tasa de crecimiento poblacional. Esto se refiere a un cambio poblacional en un periodo, que normalmente se expresa a manera de porcentaje del número de individuos que existen en un país o un determinado lugar. De manera más sencilla, nosotros planteamos la siguiente fórmula. Tenemos que la tasa de crecimiento se calcula por la división de lo siguiente.
la población al final de un periodo determinado menos la población al principio de un periodo determinado. Esto lo voy a dividir entre la población al principio del periodo. Normalmente se utilizan 2 años seguidos como referencia. Por ejemplo, 2020 y 2019. ¿Qué población, o más bien, cuántos habitantes tengo en el 2020? ¿Cuántos habitantes tengo en el 2019? ¿Y cómo se da la tasa de crecimiento respecto a estos 2 años? Tengo una tasa de crecimiento positiva. Eso quiere decir que hay un aumento de la población. Si tengo una tasa negativa, por el contrario, la población de estudio está declinando. Y también existe la llamada tasa cero poblacional, que en la realidad es muy difícil que se dé. ¿Por qué? Porque esto quiere decir que tengo el mismo número de personas en los 2 tiempos de estudio. Quiere decir que no aumentó ni disminuyó la población. Cuando yo obtengo una tasa de crecimiento, también puedo obtener la razón de crecimiento con una operación sencilla. Simplemente tomo la tasa de crecimiento y la multiplico por 100. Y eso lo voy a dar en un porcentaje. Para que ustedes resuelvan la misma mecánica que los ejercicios anteriores. Lo resuelven con calma. Y en estos días les voy a mandar la clave. Esto con el objetivo de que tengamos tiempo de explicar más conceptos. Calcula e interpreta la tasa y razón de crecimiento de México en el periodo 2015-2016. La población en 2015 para nuestro país fue de 125.890.949 personas y en 2016 de 127.540.423 personas. Es evidente que aumentó la población, si lo vemos pues a simple vista. Sin embargo, ¿qué nos dicen los valores de tasa y razón de crecimiento? En nuestro país podemos observar que son 8 entidades federativas que presentan un incremento significativo en número de habitantes. Y estos son el Estado de México, Jalisco, Puebla, Chiapas, Nuevo León, Guanajuato, Baja California y Veracruz. Solo en estos 8 estados tenemos el 53% de la población de nuestro país. Como dato interesante. ¿A qué se debe el crecimiento poblacional? En la naturaleza existen varios tipos de este crecimiento. Vamos a mencionar 2 muy importantes: el crecimiento exponencial y el crecimiento logístico. El crecimiento exponencial, cuando lo representamos en una gráfica, este adquiere una forma de curva similar a una J, debido a que la velocidad de crecimiento es positiva. Este crecimiento lo podemos observar, por ejemplo, al principio de un ciclo microbiano. Las bacterias crecen exponencialmente cuando tienen todos los nutrientes y condiciones necesarias en su hábitat. Probablemente eso ya lo hayan visto en matemáticas. Las poblaciones pueden comportarse en la naturaleza también, entonces utilizando ese crecimiento exponencial. Mientras que el crecimiento logístico va a originar una curva
llamada sigmoidea en forma de S. Se debe, en términos biológicos, a que existe una resistencia ambiental que va a ir ocasionando que el tamaño poblacional se estabilice. Es decir, la población empieza a crecer. Al principio pareciera que va a seguir un patrón exponencial, pero luego vamos a encontrar una serie de fluctuaciones, lo que van a conllevar a un estado estacionario. Es decir, va a haber un equilibrio en la población. Y es así como se obtiene esta curva sigmoidea. Esta en la naturaleza puede estar relacionado con muchos factores ambientales, que son factores que van a controlar a la población, permitiendo que ésta se estabilice. A esto se le conoce entonces como crecimiento logístico. Crecimiento exponencial y crecimiento logístico. En el caso de nosotros los seres humanos, seguimos un patrón de crecimiento exponencial. ¿Por qué? Porque el tamaño de la población humana sigue creciendo a un ritmo cada vez mayor. Todo esto se relaciona desde luego con innovaciones tecnológicas, mejoras en la cuestión sanitaria y por lo tanto en la esperanza de vida. Hay un concepto muy importante que espero que ya hayan leído, que están los recursos, que se le denomina transición demográfica. En años pasados, pues el ser humano tenía poca esperanza de vida. ¿Por qué? Normalmente no llegaba a la edad adulta, pues no existían vacunas, no estaban los antibióticos, no se tenía igual la calidad de vida. Sin embargo, con todos estos avances, el ser humano aumentó su esperanza de vida y calidad, y esto pues ha hecho que la población humana siga creciendo en demasía. De acuerdo con la ONU, en el 2017, ¿cuántos seres humanos hay en el planeta? Estamos hablando de 7.530 millones. Esto ha sobrepasado ya la capacidad de carga del planeta Tierra. Es por ello que mientras más seres humanos sigan naciendo y sobreviviendo, nuestro planeta pues se sigue deteriorando. ¿Qué es ese concepto que acabo de mencionar, denominado capacidad de carga? La capacidad de carga se refiere al tamaño máximo de población que el ambiente puede soportar en un periodo de tiempo determinado. Yo tengo un medio, tengo un ambiente, pero este ambiente puede resistir cierto número de individuos. Y esto se relaciona desde luego con la cantidad de recursos disponibles. En mi medio tengo ciertos recursos. Y estos recursos pues se van agotando por la competencia, por la alimentación. Y si tengo mayor número poblacional, pues los recursos disponibles van decreciendo. Y esto pues va a ocasionar que el ambiente poco a poco llegue a su capacidad de carga máxima, ¿sí? Ya no va a poder después soportar un tamaño poblacional más alto. Esto en el planeta Tierra ya se ha afectado de manera considerable al ecosistema global. Desde hace décadas que se están acabando los recursos del planeta, porque actualmente esa capacidad de carga global ya se sobrepasó. Es decir, que nuestro planeta hace mucho tiempo que hay más seres humanos de los que podría soportar. Por eso el planeta Tierra hoy en día está sufriendo una serie de eventos catastróficos. Y todo esto también se relaciona con el calentamiento global, el deshielo de los polos, el efecto invernadero, entre otros.